Nunca olvidaré el día en que mi mundo se derrumbó completamente. Creí que mi matrimonio, mi hogar y mi familia eran mi refugio, pero todo eso se convirtió en una pesadilla que jamás imaginé vivir. Mi esposo, la persona en quien confiaba más que en nadie, había cambiado sin que yo me diera cuenta, y mi propia sangre, mi hermana, estaba involucrada en la traición más dolorosa que uno puede imaginar. Desde el primer momento, sentí que algo no estaba bien, pero nunca pensé que la traición llegaría de la forma más cruel posible, ellos juntos, planificando cada detalle para arrebatarme todo lo que yo consideraba mío. Recuerdo la sensación de incredulidad y miedo cuando empecé a notar comportamientos extraños, llamadas secretas, miradas cómplices que no me incluían, momentos en los que mi esposo desaparecía sin explicación y mi hermana parecía siempre demasiado interesada en saber dónde estaba y con quién. Al principio traté de ignorarlo, pensando que eran coincidencias, pero el instinto no me engañaba. Sentía un vacío creciente en el pecho, una sospecha que no podía ignorar, y cada día que pasaba confirmaba mis peores temores. El momento culminante llegó de manera devastadora. Una tarde, cuando regresé a casa después de un largo día, encontré la puerta cerrada y un silencio inquietante que me hizo sentir que algo terrible había ocurrido. Mi corazón empezó a latir con fuerza mientras llamaba, golpeaba y gritaba, pero nadie respondía. Finalmente, un vecino me dijo con una voz temblorosa que mi hermana y mi esposo habían tomado control de la casa y que yo ya no tenía derecho a estar allí. No podía creerlo. Todo lo que había construido con esfuerzo, todo lo que significaba mi hogar, había sido arrebatado por las personas en las que más confiaba. La traición me golpeó como un huracán. Sentí una mezcla de ira, tristeza y desconcierto. Cada recuerdo feliz con mi esposo y mi hermana se volvió amargo, y la sensación de abandono fue insoportable. Mientras caminaba por la calle, sola y sin rumbo, el dolor se mezclaba con la incredulidad. ¿Cómo podían hacerme esto? ¿Cómo podían destruir mi vida de manera tan cruel y despiadada? Cada paso que daba me recordaba que mi mundo tal como lo conocía había dejado de existir. Sin embargo, en medio de la desesperación, algo dentro de mí comenzó a despertar. La rabia y la indignación no me dejaban caer completamente. Sabía que no podía quedarme de brazos cruzados, debía encontrar la manera de recuperar lo que me habían arrebatado y demostrarles que la traición tiene un precio. Cada lágrima derramada se transformó en fuerza, y cada pensamiento sobre la injusticia que había vivido comenzó a moldear un plan en mi mente. No sería un acto impulsivo, sino una estrategia calculada, porque sabía que la venganza más impactante es aquella que se ejecuta con inteligencia y paciencia. Desde ese momento, me prometí a mí misma que no dejaría que la traición definiera mi vida. Cada día se convirtió en un aprendizaje, cómo observar, cómo reconstruir lo perdido y cómo prepararme para enfrentar a quienes me habían destruido emocionalmente. No solo se trataba de recuperar lo material, sino de restablecer mi dignidad, mi orgullo y mi poder. El camino sería largo y doloroso, pero algo en mi interior me decía que la justicia no podía esperar. Durante los días siguientes, la soledad se convirtió en mi compañera más fiel, pero también en mi aliada. Mientras mi hermana y mi esposo disfrutaban de lo que habían tomado, yo comenzaba a reconstruir mi mente, a planear cada paso con cuidado, sin dejar que la rabia me consumiera de manera impulsiva. Observaba desde lejos sus movimientos, escuchaba conversaciones que no me estaban dirigidas pero que revelaban secretos, y tomaba nota mental de cada error que cometían. Cada detalle contaba, cada descuido era una pieza más en el plan que estaban haciendo dentro de mí. El dolor de verlos juntos, sabiendo que compartían momentos que yo debería haber vivido, era insoportable. Cada sonrisa de complicidad entre ellos se convertía en un recordatorio de la traición y de la injusticia que me habían infligido. Pero, en lugar de hundirme, esa visión fortalecía mi determinación. Comencé a imaginar cómo sería el día en que todo cambiaría, cuando cada acción estuviera calculada y ellos comprendieran que nadie puede jugar con alguien que ha aprendido a luchar con paciencia y estrategia. Mientras tanto, reconstruía mi vida poco a poco. Trabajaba en pequeños empleos, ahorraba cada moneda y buscaba formas de protegerme y fortalecerse. Aprendí a mantener la calma incluso en los momentos más difíciles, a sonreír cuando era necesario y a ocultar la tormenta que se agitaba dentro de mí. Cada día se convirtió en una lección de resiliencia, enseñándome que la fuerza no siempre se mide por lo que se tiene,
sino por la capacidad de levantarse y planear con claridad después de haber sido destruida. Descubrí aliados en personas que nunca imaginé que podrían apoyarme. Amigos que habían sido testigos de injusticias similares y que comprendían la importancia de actuar con inteligencia y discreción. Juntos, comenzamos a trazar estrategias para recuperar lo que era mío y para preparar un golpe emocional que nadie olvidaría. Cada conversación, cada observación, cada pequeño gesto era registrado en mi memoria y se transformaba en un paso más hacia la justicia. A medida que pasaban las semanas, la confianza de mi hermana y mi esposo aumentaba. Creían que yo estaba derrotada, que la expulsión de mi propia casa había terminado con mi presencia en sus vidas. Esa arrogancia era mi ventaja más grande. Cada error que cometían, cada momento en que subestimaban mi fuerza, alimentaba mi plan y lo hacía más potente. La traición había sembrado en ellos una seguridad que pronto se volvería su peor enemigo. Durante las noches, mientras el silencio de la casa vacía me rodeaba, visualizaba cada detalle de la confrontación futura. ¿Cómo reaccionarían cuando descubrieran que su desprecio y deslealtad habían sido registrados, analizados y que yo estaba lista para actuar con precisión? La ira y la tristeza que había sentido se transformaban en herramientas, y cada pensamiento de venganza estaba impregnado de estrategia, no de impulsividad. Así, entre la reconstrucción de mi vida y la planificación de mi justicia, fui tejiendo un camino invisible para ellos. Un camino que, cuando llegara el momento, dejaría claro que no se puede traicionar a alguien que ha aprendido a levantarse más fuerte que antes. Cada día de observación, cada pequeño esfuerzo para fortalecerme, era un paso más cerca de la justicia que me merecía y del poder que estaba por recuperar. Con el tiempo, comencé a notar cómo la rutina de mi hermana y mi esposo revelaba sus debilidades. Cada descuido, cada palabra dicha sin pensar, era una grieta en la fachada de seguridad que ellos creían tener. Empecé a registrar mentalmente cada movimiento, cada mentira, cada momento de confianza que me permitía acercarme un poco más a mí. Objetivo. La traición que sentí me había enseñado a observar con atención, a no dejarme engañar por gestos de arrepentimiento falsos o por sonrisas manipuladoras. Mientras ellos vivían despreocupados, yo trabajaba en silencio, fortaleciendo mi independencia y reconstruyendo la vida que ellos intentaron destruir. Cada jornada de trabajo, cada esfuerzo por mantener la calma y la paciencia, era una inversión en mi venganza y en mi libertad. Aprendí a disfrutar de pequeños logros mientras planeaba el momento de recuperar mi hogar y mi dignidad. La resiliencia se convirtió en mi escudo, y la estrategia en mi arma más poderosa. Al mismo tiempo, cada recuerdo de los días felices con mi esposo antes de la traición se mezclaba con la tristeza y la rabia. Recordaba cómo confié plenamente, cómo abrí mi corazón y mi vida, solo para ser traicionada por las personas más cercanas a mí. Esos recuerdos eran dolorosos, pero también me daban claridad. Entendí que la justicia no podía ser impulsiva, debía ser calculada y precisa. La verdadera venganza, comprendí, requiere inteligencia, paciencia y control emocional absoluto. Me apoyé en la observación silenciosa de sus hábitos. Cada conversación interceptada accidentalmente, cada gesto de orgullo o arrogancia, era almacenado en mi mente. Comprendí que ellos creían que mi derrota era definitiva, que mi expulsión había sido el último capítulo de mi vida en esa casa. Ese pensamiento me dio la ventaja que necesitaba. La confianza excesiva de ellos me permitiría ejecutar mi plan con efectividad. Mientras tanto, reconstruía no solo mi vida material, sino también mi fortaleza emocional. Cada noche de insomnio, cada lágrima derramada, se transformaba en determinación. Aprendí a sonreír mientras dentro de mí se gestaba la tormenta de justicia que estaba por desatar. La traición me había marcado, pero no me había derrotado. Al contrario, me había enseñado que la paciencia y la preparación son las herramientas más poderosas para recuperar lo que es justo. Durante esos días, también comencé a planear pequeños movimientos que podrían desestabilizarlos emocionalmente. Cada error que cometían, cada decisión tomada sin pensar en las consecuencias, se convertía en parte de mi estrategia. Aprendí a ser invisible, a no levantar sospechas, mientras mi mente tejía el plan que demostraría que nadie puede destruir a alguien que ha aprendido a levantarse más fuerte que antes. El miedo y la incredulidad que sentía al verlos felices mientras yo estaba desplazada eran intensos, pero no me impedían actuar con racionalidad.
Cada emoción se transformaba en combustible para mi plan, y cada día que pasaba me acercaba más al momento de mostrarles que la traición tiene un precio y que yo estaba lista para reclamar mi lugar, mi dignidad y mi justicia. Los días se convirtieron en semanas, y mi plan comenzaba a tomar forma en silencio. Observaba cada gesto, cada palabra y cada movimiento de mi hermana y mi esposo con una paciencia que ellos jamás imaginaron. Cada descuido, cada exceso de confianza, se transformaba en una oportunidad para acercarme un paso más a la justicia que había esperado durante tanto tiempo. No había lugar para errores, la precisión era mi aliada y la paciencia, mi fuerza más poderosa. Mientras ellos creían que yo estaba derrotada, yo fortalecía mi independencia y mi claridad mental. Trabajaba en silencio, reconstruyendo lo que habían intentado destruir, y aprendiendo a mantener la calma mientras la tormenta se gestaba dentro de mí. Cada día era una lección sobre cómo transformar el dolor y la traición en estrategia y determinación, y cómo convertir la impotencia en poder. Los recuerdos de mi hogar, que una vez estuvo lleno de amor y confianza, se mezclaban con el dolor de la traición. Cada rincón de la casa me recordaba momentos felices, y al mismo tiempo me mostraba lo cruel que había sido la realidad. Sin embargo, esas memorias no me hundían, al contrario, me daban claridad y motivación para actuar. Sabía que la venganza debía ser emocionalmente impactante, que ellos debían sentir el peso de sus actos y comprender que nadie puede jugar con alguien que ha aprendido a luchar con paciencia y estrategia. Comencé a planear la manera de recuperar mi lugar en la casa, no solo físicamente, sino simbólicamente. Cada acción que ejecutaba debía mostrarles que la traición tiene consecuencias, que no pueden arrebatar lo que es tuyo sin pagar un precio. Observaba sus rutinas, estudiaba sus hábitos, y preparaba cada movimiento con precisión, calculando cómo y cuándo actuar para maximizar el impacto emocional de mi regreso. Mientras tanto, fortalecía mi mente y espíritu. La tristeza y la ira se transformaban en herramientas, y cada pensamiento de injusticia se convertía en una guía para mis próximos pasos. Aprendí a mantener una sonrisa serena mientras dentro de mí se gestaba la tormenta que cambiaría sus vidas. La paciencia era mi aliada, y la planificación, mi arma más poderosa. Cada interacción con ellos se convirtió en una prueba de control. No podía mostrar debilidad ni desesperación, debía aparentar normalidad mientras todo mi plan se consolidaba en secreto. Cada error que cometían, cada gesto arrogante, alimentaba mi estrategia y me acercaba más al momento en que demostraría que la traición tiene un precio que no se puede evadir. Así, los días pasaban y mi preparación mental y emocional alcanzaba su punto más alto. Sabía que el momento de la confrontación estaba cerca, que la paciencia, la inteligencia y la fuerza que había acumulado me permitirían ejecutar mi venganza de manera impecable. El dolor se transformaba en claridad, la traición en estrategia, y cada pensamiento estaba dirigido a recuperar lo que era mío y demostrar que nadie puede destruir a alguien que ha aprendido a levantarse más fuerte que antes. El día en que todo cambió finalmente se acercaba. Había pasado tanto tiempo observando, planificando y fortaleciendo mi mente, que cada detalle de la traición de mi hermana y mi esposo estaba claro en mi memoria. Sabía exactamente cuándo y cómo actuar, y mi paciencia había alcanzado un nivel que ellos jamás podrían imaginar. Cada sonrisa de arrogancia de ellos era combustible para la venganza que estaba a punto de ejecutar. Mientras ellos continuaban disfrutando de la sensación de victoria, yo reconstruía mi vida desde afuera, trabajando en cada detalle, asegurándome de que cada acción futura tuviera un impacto máximo. Comprendí que la verdadera fuerza no se mide solo por lo que se posee, sino por la capacidad de planificar y ejecutar con inteligencia, incluso cuando el dolor te consume por dentro. Cada noche, mientras todo estaba en silencio, repasaba mentalmente cada paso que debía dar para que el momento de la justicia fuera perfecto. Comencé a acercarme de manera sutil, con pretextos de reconciliación y gestos que no levantaran sospechas. Cada interacción estaba cuidadosamente calculada, cada palabra medida para que ellos sintieran que mi presencia era inocua, mientras en realidad todo formaba parte de un plan meticuloso. La traición que había sentido, el dolor de ser expulsada de mi propio hogar, se transformaba en una fuerza que me daba claridad y determinación. Observaba cómo la confianza de ellos crecía, cómo subestimaban mi capacidad de reacción. Esa arrogancia era la llave de mi estrategia. Sabía que, cuando el momento llegara,
el impacto emocional sería devastador y que cada error cometido por ellos se convertiría en una lección de justicia que nunca olvidarían. La paciencia y la inteligencia se convertían en mis aliadas, y cada día que pasaba fortalecía mi capacidad para enfrentar la situación con calma y control absoluto. Mientras planificaba, también trabajaba en mi propia estabilidad emocional. Aprendí a transformar la tristeza y la ira en concentración y fuerza. Cada lágrima derramada se convirtió en un recordatorio de que debía ser fuerte, de que la venganza más poderosa no surge de la impulsividad, sino de la preparación, la estrategia y la precisión. Mis pensamientos eran claros. No solo debía recuperar lo que era mío, sino demostrar que nadie puede destruir a alguien que ha aprendido a levantarse más fuerte que antes. Cada acción que tomaba estaba alineada con el plan final. Analizaba sus hábitos, estudiaba sus movimientos y me aseguraba de que cada gesto mío pasara desapercibido, mientras internamente construía el momento exacto en que revelaría toda la verdad y ejecutaría la justicia que tanto tiempo había esperado. La emoción de saber que la traición tendría un precio comenzaba a sentirse cada vez más cercana, y la anticipación crecía con cada día que pasaba. Finalmente, sentí que el momento se acercaba. Todo el sufrimiento, toda la paciencia y toda la estrategia estaban a punto de converger en un solo instante. La fuerza que había acumulado, la inteligencia que había desarrollado y la claridad de mis objetivos me daban la certeza de que este sería el día en que ellos comprenderían que la traición tiene consecuencias, y que yo estaba lista para recuperar lo que me pertenecía y restaurar mi dignidad de la manera más impactante posible. El día que había estado esperando durante semanas finalmente se acercaba. Cada detalle que había observado, cada error que había registrado y cada momento de confianza que ellos habían mostrado me daba la certeza de que estaba lista. La paciencia, que había sido mi aliada más fiel, ahora se transformaba en la herramienta que me permitiría ejecutar mi plan de manera impecable. Cada pensamiento, cada gesto que había practicado en silencio, estaba a punto de convertirse en realidad. Mientras ellos continuaban su vida sin sospechar nada, yo me preparaba emocional y mentalmente para el enfrentamiento. Sabía que no se trataba solo de recuperar mi hogar, sino de demostrar que la traición tiene un precio que no puede ser ignorado. Cada recuerdo doloroso, cada lágrima derramada y cada sentimiento de impotencia se convertían en fuerza, en claridad y en estrategia. La venganza que estaba por llegar no sería impulsiva ni descontrolada, sería precisa, calculada y devastadora. Comencé a acercarme de manera casi imperceptible, actuando con normalidad, sonriendo cuando era necesario y manteniendo la calma incluso cuando el dolor y la rabia querían salir a la superficie. Cada interacción estaba diseñada para reforzar la falsa sensación de seguridad en ellos, para que subestimaran mi capacidad de reacción. Cada error que cometían, cada gesto de arrogancia y cada palabra dicha sin pensar, era registrado y almacenado en mi mente, formando parte de un plan que se desplegaría de manera impecable. La tensión dentro de mí crecía, pero la mantenía controlada. Sabía que la emoción desbordada podría arruinar todo, así que me concentraba en cada paso, en cada acción que debía tomar para asegurar que la justicia que esperaba fuera completa. La planificación era minuciosa, y cada pequeño detalle contaba, desde la manera en que ellos percibirían mi presencia hasta el momento exacto en que revelaría toda la verdad y recuperaría lo que me habían arrebatado. Mientras observaba, también reconstruía mi vida poco a poco. Cada esfuerzo por mantenerme firme, cada trabajo silencioso y cada interacción calculada me hacía sentir más fuerte. La traición que había vivido me había enseñado lecciones valiosas sobre resiliencia, paciencia y estrategia. Comprendí que la fuerza real no reside en la impulsividad ni en la violencia, sino en la capacidad de planificar, esperar y ejecutar con inteligencia. Con cada día que pasaba, la anticipación crecía. Cada mirada de complicidad entre mi hermana y mi esposo, cada gesto arrogante, reforzaba mi determinación y afinaba mi estrategia. Sabía que la confrontación estaba cerca, que cada pieza del plan estaba lista para encajar, y que el momento en que recuperarían todo lo que habían tomado sería devastador para ellos. Finalmente, sentí que el clímax estaba cerca. La mezcla de ira, tristeza, rabia y determinación alcanzaba su punto máximo. Cada pensamiento estaba enfocado en el enfrentamiento, en la justicia y en la recuperación de mi hogar y mi dignidad. Nada podría fallar.
Todo estaba listo para demostrar que la traición tiene consecuencias y que nadie puede destruir a alguien que ha aprendido a levantarse más fuerte que nunca. El momento que había estado esperando durante tanto tiempo finalmente llegó. Había observado cada movimiento, cada gesto y cada palabra de mi hermana y mi esposo con paciencia y precisión, y ahora era hora de que la justicia se manifestara de la manera más impactante posible. Cada error que habían cometido, cada descuido y cada exceso de confianza se convertiría en el instrumento de mi venganza, y ellos no tendrían oportunidad de escapar de las consecuencias de su traición. Mientras entraba en la casa que una vez fue mi hogar, sentí una mezcla de emociones que iban desde la rabia más profunda hasta la calma calculada de quien sabe exactamente lo que debe hacer. No había miedo, solo determinación y claridad. Cada paso que daba estaba pensado, cada mirada, cada gesto, cuidadosamente calculado para generar el efecto máximo. Sabía que este momento cambiaría todo y que la sensación de traición que había vivido durante semanas llegaría a su punto más intenso. Mi hermana y mi esposo estaban completamente desprevenidos. La arrogancia y la confianza excesiva que habían mostrado durante semanas ahora se convertirían en su perdición. Sus miradas sorprendidas al ver que había regresado, serena pero segura, reflejaban un temor que no habían sentido antes. El impacto emocional que sentían era exactamente lo que había planeado, la incredulidad de comprender que la persona que habían subestimado durante tanto tiempo estaba lista para enfrentar la traición con inteligencia, fuerza y estrategia. Comencé a recuperar cada espacio que me pertenecía, no solo físicamente sino simbólicamente. Cada gesto mío, cada palabra dicha con calma y control, dejaba claro que la traición no quedaría impune. La tensión en el aire era casi palpable, y la sensación de poder y justicia que crecía dentro de mí era incomparable. La planificación meticulosa y la paciencia habían dado frutos. Ahora, ellos sentían en carne propia la magnitud de su error. Mientras ejecutaba mi estrategia, también revelaba pequeños secretos y verdades que habían intentado ocultar. Cada mirada de arrepentimiento o intento de excusa se convertía en evidencia de que habían sido vencidos por su propia arrogancia. La intensidad de la confrontación emocional alcanzaba su punto máximo, y la sensación de justicia me inundaba, mezclada con una satisfacción silenciosa que solo alguien que ha sido traicionado entiende. Al mismo tiempo, mantenía el control absoluto sobre cada reacción, cada movimiento y cada palabra. La venganza no era impulsiva, era estratégica, calculada y devastadora. Ellos comprendían que no podían subestimar a alguien que había pasado por tanto dolor y había aprendido a levantarse más fuerte que nunca. Cada emoción que habían despertado en mí durante semanas ahora se volvía contra ellos, reflejando la intensidad de la traición que habían cometido. Ese día, todo cambió. La expulsión, la traición y el abandono que habían causado se transformaron en un escenario en el que yo recuperaba el poder, la dignidad y el control. Cada mirada, cada palabra y cada gesto de ellos confirmaba que la justicia había llegado, y que nadie puede destruir a alguien que ha aprendido a convertir el dolor en estrategia y fuerza. Finalmente, después de semanas de planificación, observación y paciencia, pude recuperar lo que me habían arrebatado. Cada lágrima derramada, cada momento de dolor y traición se transformó en fuerza, y la justicia que había esperado tanto tiempo se hizo realidad. Mi hermana y mi esposo comprendieron que subestimarme había sido su error más grande, y que nadie puede destruir a alguien que ha aprendido a levantarse más fuerte, con inteligencia y determinación. Mientras los veía reaccionar, una mezcla de emociones me invadía, alivio por haber recuperado mi dignidad, tristeza por todo lo que había perdido y satisfacción por haber ejecutado un plan que fue más allá de la impulsividad, un plan basado en estrategia, paciencia y claridad. Entendí que la verdadera fuerza no reside en quien golpea primero, sino en quien espera el momento correcto, quien convierte el dolor en poder y la traición en aprendizaje. En ese instante comprendí que mi vida nunca volvería a ser la misma, pero que había encontrado dentro de mí una fortaleza que desconocía. Todo lo que había sufrido se transformó en una lección invaluable. La resiliencia, la paciencia y la inteligencia son las herramientas más poderosas frente a la injusticia. Aprendí que, aunque la traición puede destruir temporalmente nuestro mundo, siempre existe la posibilidad de levantarse más fuerte y reclamar lo que nos pertenece, con dignidad y determinación. Hoy comparto esta historia contigo no solo para mostrar la venganza,
sino para recordar que nadie merece ser traicionado ni expulsado de su propio hogar. Que la vida puede ser cruel, pero que cada uno tiene el poder de levantarse, planificar y recuperar su fuerza. Quiero que quienes me escuchan comprendan que, aunque los traidores creen tener el control, la verdadera fuerza siempre reside en quienes se niegan a rendirse, en quienes transforman el dolor en aprendizaje y acción. Si esta historia te conmovió, quiero invitarte a que formes parte de nuestra comunidad. Suscríbete al canal para escuchar más relatos impactantes y reales que muestran la vida desde la perspectiva de quienes han sufrido injusticias y las han superado. Además, me encantaría conocer a quienes me escuchan. Comenta desde qué ciudad estás viendo este vídeo y comparte tus pensamientos sobre cómo enfrentarías una traición tan intensa. Tu historia también es importante y queremos crear un espacio donde podamos conectarnos y aprender juntos. Recuerda, la vida puede ser dura, pero la fuerza interior, la paciencia y la inteligencia pueden transformar cualquier situación adversa. Nadie puede arrebatarte tu dignidad si sabes cómo mantener tu mente clara y tu corazón firme. Gracias por acompañarme en este relato, y nunca olvides que, incluso después de la traición más cruel, siempre es posible levantarse y reclamar tu justicia.